Es un privilegio saludarlos a todos los que en este momento nos están escuchando. Estamos transmitiendo desde acá de Guatemala, ubicados en zona 13, ciudad de Guatemala. Un saludo para todos los que en este momento están en sintonía de esta programación, que para nosotros es un privilegio saludarlos. Como siempre, todos los domingos estamos transmitiendo un mensaje para todos los que tienen la gentileza de estar siempre conectados con nosotros por medio de esta disertación. Pues hoy tenemos como un tema muy especial, como siempre, y el tema de hoy es: Dios sigue hablando en los tiempos actuales. Dios habla de muchas maneras. Hoy utilizaré por lo menos 3 razones o 3 formas en que Dios está hablando actualmente. El pasaje que tenemos para leerlo, para darlo a conocer, se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dice así el primer versículo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. En este libro de Hebreos está recalcando que Dios ha hablado de muchas maneras. Dios ha hablado en diferentes ocasiones, de diferentes maneras. El propósito de este mensaje es devocional, es que nosotros tengamos una vida de devoción a Dios, que busquemos a Dios, porque esa es la alternativa que hoy tenemos. Espero que a través de este mensaje ustedes sean motivados a escuchar la voz de Dios, porque Dios sigue hablando a través de los tiempos de diversas maneras. Dios nos ama tanto que aún en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, Dios sigue hablándonos. Dios sigue dándonos mensajes de alerta, mensajes que nos ayudan para conocer los tiempos en que estamos viviendo. Dios habla de muchas maneras. Puedo mencionar entonces una lista de cómo Dios nos habla. Como ejemplo, Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de Jesucristo. Dios nos habla a través de la naturaleza. En el Salmo, uno de los salmos dice: oh Dios, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles de gloria, lo coronaste de gloria y de honra. Es así como también el salmista está hablando que a través de la naturaleza, a través del firmamento, Dios nos está hablando. Dios nos habla a través de otros cristianos, de otras personas que profesan una fe, como la fe cristiana, que creemos en Dios, que creemos en Cristo. Dios nos puede hablar por medio de otros cristianos, de otras personas. Dios nos habla a través de las circunstancias. Todo lo que sucede tiene algún propósito. Dios nos habla a través de su Santo Espíritu o del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios nos habla a través de fenómenos naturales y un sinnúmero de cosas a través de muchas formas. Dios nos sigue hablando. Hay entonces ahora un mensaje para nosotros
Y dentro de todas estas cosas y muchas más, Dios nos habla. En primer lugar, voy a mencionar, pues Dios nos habla a través de su palabra. Voy a mencionar de todos estos y lo que he mencionado, de 3 aspectos que Dios nos está hablando. Dios nos habla a través de su palabra, la santa palabra de Dios. La Biblia es el libro inspirado de Dios. Dice en 2 Timoteo 2:16, toda la escritura es inspirada de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es inspirada, y cada vez que usted lee la Biblia, usted encuentra allí un mensaje de esperanza, un mensaje que le ayuda a entender y a comprender las dimensiones de la grandeza de Dios. La palabra de Dios, cuando nos referimos a la palabra que dice toda la palabra es inspirada de Dios, quiere decir la Santa Biblia, ¿verdad? La Santa Biblia es inspirada por Dios. Y para hacerles memoria un poco de lo que es la palabra, dice que Jesucristo utilizó la palabra. Cuando Satanás quiso darle un ataque al Señor, cuando Satanás quiso tentar al Señor, dice la Biblia que el Señor lo venció con la palabra, porque la palabra tiene poder. En San Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y en el versículo 11 dice, y el diablo entonces le dejó, y he aquí venían los ángeles y le servían. La palabra que el Señor utilizó es escrito está. Y esa palabra es poderosa porque le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y por último, el Señor toma la palabra y le dice, vete, Satanás. Y Satanás se fue y nunca más lo volvió a tentar de esa manera, porque el Señor lo venció con la palabra. Por eso la palabra fue utilizada por nuestro Señor Jesucristo. La palabra, Dios nos habla por su palabra. Por eso a nosotros se nos enseña que es importante que nosotros estemos documentados por la palabra. ¿Para qué nos sirve la palabra? Para acercarnos a su presencia. Cuando leemos la palabra, nos estamos acercando a su presencia, porque por la palabra, esta es la voz de Dios. Dios está hablando para advertirnos del peligro. La palabra sirve para advertirnos del peligro, para protegernos. La palabra sirve para que sigamos adelante. Cuando leemos la palabra, encontramos aquí palabras de fortaleza de Dios. Yo le invito, estimado oyente, que lea la Biblia, que leamos la Biblia. La Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia es el libro más leído en el mundo. Si usted se quiere indagar un poco más, dice que la Biblia es uno de los libros más leídos en el mundo. La Biblia dice que fue el libro que se publicó por primera vez en el año 1611. Lo que quiere decir es que antes existían lo que eran los profetas, el Pentateuco, los Salmos, pero la Biblia completa se publicó en el año 1611. La Biblia entonces dice que transforma, la Biblia alimenta, la Biblia instruye, y obedecer la Biblia nos trae vida eterna. Recuerde entonces, es importante que usted lea la Biblia. Fíjese que hay muchos libros, yo he leído muchos libros, pero el libro que más a mí me impresiona, el libro que más me llena, el libro que más me instruye, el libro más poderoso es la Biblia. He leído tantos libros de escritores cristianos y no cristianos, he leído muchos libros,
Pero el libro más especial que yo he encontrado es la Biblia. La Biblia para mí es un deleite leerla todos los días. Y todos los días yo encuentro un mensaje en esta Biblia. Todos los días yo encuentro un mensaje en esta palabra, porque aquí es donde nosotros nos alimentamos a través de la palabra. La palabra, por lo tanto, es el alimento que todos necesitamos y el Señor nos está hablando por su palabra. Si usted quiere saber algo de Dios, lea la palabra. Hay organizaciones, hay grupos que están esperando que otras personas les hablen. Dice, vamos a ir a tal lugar para que nos hablen. Vamos a ir a tal lugar para que nos adivinen, que nos hagan algunos dicen, vamos a ir a algún lugar para que nos ayuden, para que nos den algún mensaje. Pero usted no necesita ir a ningún lado. Claro que necesitamos congregarnos en un lugar donde se predica la palabra, pero usted no necesita ir a lugares donde que le digan a usted que el futuro, por decir que le adivinen, ¿verdad? O que le profeticen en algún caso. Ya la Biblia dice que los profetas llegaron hasta Juan, y de Juan para este tiempo al reino de los cielos se le hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Ahora ya no tenemos más que esta profecía. Aquí está la palabra, aquí está la profecía por la cual Dios nos está hablando. No se deje usted engañar por personas que le digan, venga, le vamos a profetizar, le vamos a adivinar el futuro. No, aquí está la palabra, la que nos enseña acerca del futuro de nuestra vida. Si usted quiere saber más de Dios, lea la palabra. Dios nos habla a través de la Biblia, a través de la palabra. Y en segundo lugar, Dios nos habla a través de Jesucristo. Dios sigue hablando a través de Jesucristo. Dice Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en otros tiempos, ahora nos habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo todo el universo. Dios nos habla a través de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de que Dios nos habla a través de Jesucristo, pues está dicho aquí en el libro de Hebreos, que dice que Dios, habiendo hablado antes de muchas maneras, ahora nos ha hablado por su Hijo, porque Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El nombre de Jesús es Salvador y el nombre de Cristo es ungido. Por eso decimos Jesucristo, Jesús que es Salvador y Cristo que es el ungido de Dios. Por lo tanto, Él dice que nos ha hablado ahora por medio de Jesucristo. Y Jesucristo sigue hablando hoy. Jesucristo le sigue hablando hoy, apreciado oyente. Dice Dios que Él sigue hablando y se presenta como el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida. Si usted quiere alimentar su vida espiritual, dice el Señor, yo soy el pan de vida. También dice Dios, yo soy la luz del mundo. La gente que está en tinieblas ahora puede encontrar la luz en Cristo Jesús. Antes quizá usted no tenía como una dirección, pero ahora tenemos una dirección, y esa dirección es que tenemos ese mensaje de que Cristo es la luz del mundo. También Jesús sigue hablando como el buen pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor. No confíe en las personas humanas, confíe en el Señor. Los humanos, les pueden fallar, pero el Señor no le falla. No esté confiando en ninguna persona, en ningún religioso de la tierra. Puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser sacerdote, puede ser cualquier persona. No confíe en ellos, confíe en el Señor, porque Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Está bien que estimulemos a las personas que nos ayudan, pero no esté poniendo la fe en ellos, ponga la fe en el Señor que dice, yo soy el buen pastor.
Además, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Pueden haber otros caminos que le enseñan a usted, que le muestran a usted, pero dice la palabra del Señor, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No tome caminos equivocados, no tome caminos torcidos. Tome el camino correcto que dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios nos sigue hablando entonces porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y también dice, yo soy la resurrección y la vida. Eso quiere decir que nosotros creemos en un Cristo vivo, en un Cristo que resucitó de los muertos. El Cristo que nosotros predicamos está vivo. El Cristo que nosotros predicamos vive para siempre, porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús sigue hablando otra vez, otras palabras más, que dice, yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego. Y la omega es la última letra del alfabeto griego. Por lo tanto, aquí se encierra todo lo que Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, quiere decir yo soy todo para ustedes. Yo tengo la respuesta y en efecto nosotros hemos encontrado esa bendición de que Dios dice, yo estoy con ustedes, yo no les dejo. Dios sigue hablando por medio de Jesucristo. Jesucristo vino, Dios se encarnó por medio del Espíritu Santo. La Virgen María fue el instrumento que Dios usó para que de ahí naciera, se revelara Dios, el Hijo de Dios, y luego ese Dios habitara entre nosotros, y ese Dios está con nosotros. Ese Jesús que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El tema de Jesucristo es un tema que no es ignorado. El tema de Jesucristo es un tema muy sabido de todos. ¿Por qué razón? Existen muchos testigos de su nacimiento. Existen testigos de su ministerio. Existen movimientos, descubrimientos arqueológicos de los lugares donde Jesús anduvo en la tierra. Él anduvo en la tierra y por lo tanto hay documentos, hay manifestaciones arqueológicas donde Jesús anduvo, por ejemplo, en Betsaida, donde dice que el Señor utilizó la barca, una barca que le servía para predicar. También existe la arqueología que el Señor estuvo en la casa de Pedro, que Pedro tenía su casa cerca del mar. Lo cierto es que hay descubrimientos arqueológicos. Investigue usted y se va a dar cuenta que a través de la arqueología bíblica usted sabe que Dios existió. Existen testigos de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. Dice la Biblia que hay muchos testigos que vieron, que se dieron cuenta de la resurrección de Cristo. Pero existen muchos testigos de las apariciones de Jesús después de la resurrección. Esto quiere decir que Jesús sigue vivo. Jesús está vivo porque se apareció a muchas personas y por lo tanto Él sigue vivo. Aún todavía Él vive para siempre y Dios por eso nos habla a través de su Hijo Jesucristo. El tema de Cristo no es ignorado, es conocido de todos. Por eso dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos de otras maneras, ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Como ya les mencioné, Jesucristo quiere decir Jesús, que es el Salvador, Cristo, que es el ungido, y en esa palabra está compuesto la divinidad de nuestro Dios revelado en Jesucristo, su Hijo. Pero vamos a ver ahora otra situación de la que hoy estamos viviendo. Dios nos habla a través de las circunstancias.
Romanos 8:28 dice, pero a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Las circunstancias que vengan, por lo que sean, esas circunstancias tienen algún mensaje para nosotros. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios habló a través de las circunstancias. Por ejemplo, Dios se le apareció a Faraón por medio de 10 plagas. Dios le habló a Faraón a través de las circunstancias, a través de los sucesos, a través de las plagas. Dios le dio un mensaje a Faraón. Las plagas no eran así como cualquier cosa que está sucediendo, eran muy graves. La plaga de los piojos, las ranas, la plaga de las tinieblas, la plaga de todas las plagas que usted puede mencionar ahí, esas se encuentran en los capítulos 7 al 10 del libro de Éxodo. Ahí usted puede leer todas las plagas que se dieron durante Faraón no quería creer. Entonces esas circunstancias le ayudaron a Faraón para que él entendiera que hay un Dios en los cielos y que él tiene todo el poder. Entendió Faraón que Dios le hablaba por medio de esas plagas. El pueblo de Israel se encontraba en un lugar guardado, protegido, y el daño solamente era para el pueblo de Egipto. Para ellos venía el juicio porque ellos no obedecían a Dios. Pero el pueblo de Israel siempre era protegido. ¿Por qué? Porque Dios tiene promesas para el pueblo de Israel. Dios le habló entonces a Faraón a través de las circunstancias, y por esas circunstancias Faraón dijo, Dios es todopoderoso, y entonces dejó ir al pueblo de Israel que lo tenía cautivo. Así pasa ahora en estos tiempos. Hay mucha gente que está cautiva, pero Dios quiere que usted sea libre ahora, libre para que usted ame a Dios con todo su corazón. Y Dios sigue hablando de muchas maneras, circunstancias que sucedieron en el Antiguo Testamento, sueños, visiones, revelaciones. Dios siguió hablando, pero hoy quiero referirme sinceramente a lo que es las circunstancias. Todas las circunstancias, Dios nos habla. Ahora, en este tiempo, no es nada nuevo la época en que estamos viviendo, la época actual. Dios sigue hablando por medio de muchos sucesos. Y esto es lo que hoy pues menciono por medio del COVID-19. El 13 de marzo del año 2020 fue una noticia fuerte para el mundo, o para Guatemala, especialmente cuando el presidente dijo, voy a dar la noticia, dice, que en cualquier momento yo esperaba darla, dice, pues ahora la estoy dando, del primer caso de COVID-19. Y esto entonces ha traído a nuestro país pues una serie de situaciones adversas. El COVID-19 ha sido, por supuesto, un suceso que ha venido a marcar al mundo, porque ha habido solo en Guatemala miles de fallecidos, miles de casos. La economía se vino abajo. Guatemala fue invadida por una crisis económica, por la crisis de salud, por diversas crisis. Guatemala se ha visto en una situación grave. ¿Y qué será lo que está pasando? Dios está hablando por medio de todo esto. Dios sigue hablando. En 2 Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren a Dios y se convirtieren de sus malos caminos, entonces
yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios sigue hablando a través de estas circunstancias. ¿Qué dice Dios? Que nos humillemos. Que nos humillemos. Ya no es tiempo de estar descuidados, estar en situaciones que no son recomendables, comportamientos que no son adecuados, comportamientos. Es tiempo de que nosotros entremos en una concientización de cómo estamos viviendo en estos tiempos. Dios nos sigue hablando. Algunos dicen, bueno, es que esto que está pasando es por tal y tal cosa. Sea cual sea la razón por lo que vino esta pandemia, sea por lo que está pasando, Dios nos sigue hablando a través de todo esto que está sucediendo. Y Dios nos sigue hablando en estos tiempos, y Él lo que quiere es que nosotros nos humillemos. Dios quiere que usted y yo nos humillemos delante de Él. Ya no es tiempo de estar en situaciones negativas, sino ya no es tiempo de estar en discusiones, en problemas, en pleitos, en iras, enojos, en contienda. No, es tiempo de humillarnos delante de Dios y decirle a Dios: Dios, te reconocemos como el único Dios que todo lo puedes. En conclusión, Dios nos habla de muchas maneras, pero específicamente hoy hablé de 3 cosas. 1, que Dios nos habla a través de su palabra. 2, que Dios nos habla a través de Jesucristo. Y 3, Dios nos habla por medio de las circunstancias. Lo que estamos viviendo es un mensaje. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nos humillemos y le pidamos perdón a Dios y le digamos a Dios: Dios, en este momento reconozco que tú eres el único que mereces la honra y la gloria, el único por el cual yo necesito seguir adelante. Gracias, Dios. En esta hora, pues yo le hago, quiero que usted sea persuadido de que es necesario que nosotros entendamos que todo esto que está pasando es un mensaje de Dios para Guatemala, para el mundo entero, que nos humillemos y busquemos a Dios. Cuidémonos, vivamos las instrucciones que dan las autoridades de salud, las autoridades de todos los medios. Guardemos los cuidados, pero sobre todo que guardemos nuestra comunión con Dios, que busquemos a Dios en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de estas circunstancias. Recuerde entonces, la invitación es para que usted y yo busquemos a Dios, porque no hay otra forma, no hay otro medio, solamente Dios es el único que nos puede ayudar en estas situaciones que estamos viviendo. Que Dios les bendiga. Recuerde, durante este año Dios sigue hablando, y este es el tiempo que Dios está diciendo que afrontemos todo lo que viene, pero con la bendición de Dios. Vamos a orar y declarar bendición en su vida. Si usted, apreciable oyente, necesita hacer un acto de acercamiento a Dios, acérquese ahora, porque Dios le sigue hablando. Dios le sigue hablando a través del mensaje que hoy se está dando. Dios le está hablando y le dice que nos humillemos. Vamos a orar y decirle a Dios: perdónanos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos humillados, pidiendo perdón, porque no hay otro en quien nosotros podemos encontrar la respuesta a nuestros problemas. Solo en Jesucristo, solo en Dios podemos encontrar la solución de todos los problemas, de todas las circunstancias que nos rodean. Pido, Señor, por todas estas personas que están escuchando, por todas esas personas que están oyendo este mensaje y que están haciendo un acto de arrepentimiento, de humillación delante de Dios, que nos perdones. Y que hoy, Señor, comience una nueva etapa de la vida para depender completamente de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.